Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 19 y como ustedes saben, habíamos quedado del versículo número 10, o sea, hoy vamos a hacer el versículo número 11 hasta el final, o sea, hasta el versículo número 21, ¿sí? En esta ocasión he decidido poner al título Los nombres de Cristo, ¿sí? Ustedes saben que yo estoy siguiendo una interpretación, una posición reformada, idealista. Ya les expliqué un poco de esto, pero para que le vaya quedando en la cabeza, no estamos hablando de eventos futuros que van a suceder, o eventos pasados preteristas que ya se cumplieron, ¿sí? Lo que estamos viendo es una interpretación, podríamos decir, simbólica, ¿sí? Que aparece en Apocalipsis. Y esa es la interpretación que vamos viendo, también centrada con algunos eventos pasados que están ahí en las escrituras, como esos eventos que vimos en las 7 iglesias, ¿sí? Pero hay verdades espirituales, hay principios que se van llevando a cabo de la primera venida hasta la segunda venida, hasta la consumación final del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el sistema de interpretación que estamos viendo. Dice así, vamos a ir por el primer versículo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces vemos esta revelación que Juan nos va mostrando, por eso la fui dividiendo, porque en base a las visiones que él va teniendo. Acá vemos que va teniendo otra visión. Él dice, y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ¿sí? Bueno, este caballo blanco que vemos acá, vamos a decir el cielo abierto que aparece ahí. El cielo abierto, no sé si se acuerdan lo que significa Apocalipsis o revelación, ustedes. ¿Es? Abrir o revelar. Eso, o sea, correr el telón. ¿Vio cuando vieron una obra de teatro que ustedes corren? O usted va a ver una exposición de un cuadro, una joya, algo, y está tapado, y está oculto ahí, y alguien corre para ver. Eso es Apocalipsis, es revelación. Eso no hay a menos que el Señor lo quiera hacer. Eso significa revelación. O sea, eso es el nombre de revelación o Apocalipsis. Bueno, el cielo abierto es algo parecido. La palabra en el griego es así, es correr el velo o revelar. Estas cosas el hombre natural no las puede ver a menos que Dios abra el cielo o corra para mostrar los sucesos que van a suceder. Entonces Dios nos está mostrando de que estas cosas que van a suceder es por la gracia de Él que nos permite ver y entender esto que vamos a ver de acá en adelante, ¿sí? Entonces dicen, el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel y verdadero. En los estudios anteriores, no sé si se acuerdan de los 4 caballos que vimos hace mucho, no sé si se acuerdan, en los estudios de Apocalipsis estuve hablando de 4 caballos, aunque algunos decían que este era el anticristo. Acuérdense que yo en esa interpretación que di, dije que era el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, acá se lo ve, o sea, sabemos que está hablando del Señor Jesucristo, que vio un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En el día de hoy vamos a ver por qué le puse los nombres del Señor Jesucristo. Bueno, los nombres del Señor Jesucristo le decidí poner porque, escuche, los nombres revelan algo de la persona o el carácter. En el caso que siempre le doy el ejemplo, ¿cuál es? Bueno, aquellos que están hace tiempo ya saben, le doy el ejemplo mío. Me llamo Daniel. Mi nombre significa Dios es Mi justicia. Eso, es mi justicia. Dios es mi juez. O sea, ese es mi nombre, Daniel. O sea, eso significa Dios es el que me ha justificado. Eso es mi nombre, es un nombre hebreo. Significa Dios me justifica, no que me justicia, que me va a vengar. No, eso significa Dios es mi justicia o mi juez en el que yo confío en esa justicia. Eso es. Bueno, entonces con este ejemplo vamos a ver que los nombres del Señor Jesucristo, estos nombres del Señor Jesucristo no solamente podríamos decir que es una etiqueta, sino que muestra la esencia y el carácter de una persona. Cuando ya les lo explico hace rato. Cuando usted ve venir una persona, vamos a decir, no quiero nombrar nombre por las dudas, pero dice, no sé, a ver, Jorgito, Juan, María. Usted no se encierra en la idea en el nombre, sino que, viene esta persona ya. O sea, si viene alguien, dice, qué bueno hablar del Señor.
ejemplo, hoy viene el pastor, el pastor, pará. ¿Por qué? Porque no es el nombre pastor, sino la esencia y el carácter que representa. Eso es el nombre de Cristo. O sea, vamos a ver lo que representa cada nombre que tiene Él. Y estos nombres, escuchen, en la antigüedad tenían una relación con la necesidad del pueblo. Por ejemplo, no sé si lo digo bien, pero vamos a decir, no voy a decir el nombre como aparece en la Reina Valera, porque en la Reina Valera aparece Jehová. Pero yo le voy a decir, creo que Yahweh o Ja, o el tetagramo, ¿no es? Yahweh creo que se pronuncia. O Ja, o el Señor, vamos a decir, o Ja, o Yahweh, usted quizá lo conoce por Jehová, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Cada de esas cosas no es que significa algo que es eso, sino que con la necesidad que tiene el pueblo. En sí el nombre de Él es el gran yo soy, ese es el nombre de Él, o yo soy, ese es el nombre. Pero es más en relación, vamos a decir, con la necesidad del pueblo. Jehová, o Jireh, o Rafa, o Sana, o Él provee, pero es para que puedan entender, que confíen en Él, ¿sí? Bueno, el nombre que vamos a decir con el Señor Jesucristo tiene una relación parecida con la iglesia. Es el logo, el fiel, el justo, o sea, porque la iglesia estaba pasando, si estamos viendo en Apocalipsis, ciertas necesidades, ciertas cosas, y la iglesia necesitaba confiar, ¿sí? Aunque sabemos que Él es justo, que Él es verdadero, nosotros necesitamos, por causa de nuestros pecados, a causa de las cosas que nos pasan en esta vida, nuestra fe, ¿qué hace? Se empieza... Y necesitamos escuchar vez tras vez esto, la palabra del Señor para otra vez, porque ¿por dónde viene la fe? Dice Romanos. Y muy bien, Romanos 17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos otra vez, yo soy fiel, yo soy el que te fortalezco, yo soy la roca, yo soy tu escudo. Y otra vez escuchamos, porque nuestro espíritu se fortalece. Bueno, en ese sentido los nombres del Señor, lo que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces empieza diciendo eso. El texto dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Acuérdense, estamos viendo esta segunda venida. Esto es, vez tras vez estamos viendo estos eventos que se repiten vez tras vez. No hay muchas venidas. ¿Cuántas veces? Un montón de veces vimos esto, de ustedes que escucharon el principio de Apocalipsis. Vez tras vez se fue repitiendo este evento. Vimos el juicio con que son juzgados, o sea, Babilonia, como son juzgadas las iglesias, vez tras vez que después el Señor iba a venir, y estos eventos ya lo vimos, pero no son, escuchen, quiero que entiendan esto, no son dos venidas, sino es una venida. Yo lo repito por las dudas, para si no lo escucharon antes, ¿sí? Pero y este juicio que vemos en el caballo blanco no es que viene un milenio, viene después de un milenio, no, vino el Señor y vino el Señor. Y ya se terminó. Entonces, acá lo que estamos viendo ahora, en este juicio que vamos a ver ahora, vamos a ver que ya el domingo pasado vimos el juicio contra Babilonia, ¿no? Ahora vamos a ver el juicio sobre la bestia y el falso profeta. Pero esto es todo, forma parte de un solo único juicio, no que se juzga Babilonia, después de 1000 años se juzga la bestia y el profeta, todo surge lo mismo, porque si estuvimos viendo todas las veces que vimos que venía el Señor Jesucristo, la copa de la ira, las trompetas, ¿cuántas venidas tiene? Son los mismos eventos, pero de diferentes puntos, lo que habíamos visto, ¿sí? Esto ya lo vimos en el capítulo 6, versículo 9, yo lo tengo anotado acá para refrescarse a su memoria. Ya lo vimos el juicio que haría en el Apocalipsis 11:15. Lo vimos también cuando él juzga a la nación en el 14:14. Todo esto ya lo vimos, vamos a modo de repaso. Vimos esta segunda venida que estamos viendo ahora, la vimos en el 16:18, en el 18:20. Todo eso son estas narraciones, esta narración que estoy viendo ahora del caballo blanco, son narraciones que ya vimos de anteriormente, ¿sí? De alguna forma ya lo expliqué. Es como los evangelios, no son 4 evangelios. O sea, es un evangelio. ¿Qué son? Son 4 narradores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿qué narran?
¿4 Cristos? No, un Cristo pero diferentes perspectivas. Yo lo veía el choque de frente, no, yo estaba en el edificio y lo vi de arriba. Ah, ¿y dónde lo viste? Yo fui testigo pero venía atrás manejando. Entonces todos son relativos, pero hay un solo. Bueno, lo mismo en Apocalipsis, nos va relatando esto, porque ya lo vimos, de todos estos juicios ahí, pero con más información y con más detalle para que podamos entender. Eso es lo que va haciendo Apocalipsis, de diferentes ángulos, si lo quiere decir. Entonces el nombre que vamos a ver en el estudio de hoy, en la prédica de hoy, es algo que Dios revela de sí mismo. Si Dios no se revela a sí mismo, el hombre no le puede conocer. Dios está oculto, o sea, ante el hombre. Entonces, este nombre revela algo del Señor Jesucristo, pero ya lo vimos en relación a la necesidad del pueblo. Y eso es lo que está haciendo acá, ¿sí? Y escuche, la iglesia estaba pasando por muchas cosas. En el contexto histórico de Apocalipsis estaban siendo perseguidos, no tenían para comer, querían hacer las cosas bien, pero si tenían que hacer las cosas bien tenían que estar bajo ese círculo, siempre me olvido de la palabra, si ustedes me ayudan, esos patronatos que dan trabajo, ¿cómo se llama? Sindicatos. Los sindicatos, el gremio. O tenían que decirle, bueno, tenés que prender este saumerio y decís eso. No, entonces no había comida, tenía comida solamente para el hombre no había, tenía que pasar hambre, esconderse. Entonces el pueblo estaba pasando necesidad y el pueblo necesitaba saber que, dice, ¿cómo es posible si nosotros, ellos habían entendido que ella es una novia y él es el cabeza? ¿Y cómo va a ser posible que si él es el cabeza tiene que proveer y tiene que ser fiel? Entonces, todas estas palabras, ellos tenían que entender que Jesucristo, como su marido, no le había abandonado, que le iba a ser fiel. ¿Sí? Pero iban a pasar por ciertas cosas, o sea, a veces necesidades materiales y otras cosas, y pérdidas quizás, pero ellos necesitaban escuchar esta palabra que Él es fiel y Él es justo, y tenían que ser a la misma vez, ellos, así como Él es fiel, acuérdense en los primeros estudios, creo que en el capítulo 2 y en el 3 habíamos escuchado que la iglesia tenía que ser fiel hasta el final para recibir esa corona, así como Él es fiel, ¿sí? Bueno, y eso es lo que vemos acá, que dice que él es fiel. Ahora, más allá de que Él es fiel, acuérdese que Él está descendiendo como un caballo blanco, o sea, y es un símbolo que cuando entraban, ¿se acuerdan cuando entraba una guerra? No sé si vieron esas películas ahí, ustedes, y el que viene, el capitán, ¿con qué viene? Montando un caballo generalmente blanco o azabache, ¿sí? No, negro, ¿no? Es decir, negro es azabache. Azabache, está bien. Pero ¿cómo vino en su primera venida, si se acuerdan? En un pollino, no en un burrito. Fíjese, cuando Él entró humildemente, pero acá, cuando Él viene, quiero que entiendan algo. Él no va a venir ya en el sentido como está ahora, que están las puertas abiertas de misericordia y gracia. Él ya viene a derrocar a todos. Por eso que digo siempre, hoy es un tiempo de gracia, donde, como dice Filipenses 2, toda rodilla te tiene que doblar a Él, tiene que reconocerlo como el Señor, porque si lo alcanza esta segunda venida, donde Él viene, ya no hay, como decía antes yo, changüí, no hay segundas oportunidades. Entonces Él viene ya, y si Él llama, uno de estos tantos nombres que vamos a ver es fiel y verdadero, dice que con justicia juzga y pelea. Escuche, y esta justicia que vemos, viene Él en su segunda venida, quiero que entienda, viene como acción, viene como a llevar a cabo una acción judicial. Y esto es importante que lo entienda, porque ustedes cuando hablan de Jesús, ¿qué lo ven? O a Dios como Papá Noel, o un bonachón. Dice, no, Jesús va a entender, no, viene una acción judicial. Fíjese lo que dice Juan 5:22. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Hablando de ese caballo blanco, ¿sí? Pero fíjese lo que Él dijo, la autoridad del Hijo, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y esa segunda venida que vemos en el caballo viene para juzgar Él. No viene en relación ahora como Salvador como vino en la primera venida. Hoy sí está la misericordia, hoy sí está la gracia. Hoy la persona dice, puedo, sí, lo rechazo, no. Quizá más adelante. En esta segunda venida va a ser como el día de los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo y se quisieron arrepentir al último momento. Pero ya no hay más.
como en los días de Lot, también que cayó en Sodoma y Gomorra a fuego, y por más que quisieron, ya está, cayó. Entonces, fíjese, Él viene a juzgar, amado. Y ahí estamos viendo en este caballo blanco que todo este juicio el Padre se lo dio al Hijo. Versículo 24 de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, escuche, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio. ¿Ve? También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es, escuche, en tiempo presente ahora. Esto que está diciendo ahora está hablando, como dice Efesios 2:1, la gente está muerta en delitos y pecados. Y hoy dice que oye la palabra de Dios y cree, puede tener tiempo presente ahora vida eterna. Escatológicamente usted puede tener asegurado dónde vivir la vida eterna. Esto es ahora. Pero fíjese, hablando escatológicamente, aunque no lo dice el Señor Jesucristo, vuelvo a decir lo mismo, pero en su segunda venida. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es en este caballo blanco, o si usted quiere decirle, como dice Tesalonicenses, al sonar las trompetas, que es el capítulo 4, versículo 13 al 18, en un abrir y cerrar, el Señor viene. Bueno, eso es viene. Ustedes deben venir, este caballo blanco que vemos acá en Apocalipsis, viene a juzgar. Y suena la trompeta y todos los que murieron, dice que se levantarán. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que algunos se van a levantar del polvo así, asombrados, pero para condenación. Muchos andan por ahí diciendo, no, que el que murió, no. Dicen, Dios es amor, Dios no va a hacer esto. No, amado. Han sacado desde el púlpito el juicio, han sacado el pecado, han sacado el infierno. Dios viene a traer un juicio. Entonces lo que vemos acá, que dice que se le llama fiel y verdadero y que juzga y pelea, en esta segunda venida que estamos viendo del caballo blanco acá, en Apocalipsis 19, versículo 11, está simbolizando entonces la acción judicial que va a llevar Jesucristo, ¿sí? Y en nombre del pueblo de Dios. Viene a juzgar. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es donde toda persona puede rendirse, porque Él ha vencido, dice Colosenses, a las autoridades, vamos a decir, Colosenses dice que los despojó, los principados, venciéndolos en la cruz. Y Hebreo capítulo 2, versículos 14 y 15 también dice que aquel que tenía la autoridad, el poder sobre la muerte, Jesucristo lo ha vencido. Por eso que Hechos capítulo 17, 30 y 31 dice que hoy es el tiempo que Dios no pide, por favor, o si querés aceptarlo en tu corazón. Eso no aparece nunca en la Biblia. La Biblia dice que hoy Dios demanda que toda persona, habiendo pasado por alto esta ignorancia, se arrepienta. Eso es lo que Dios está mandando. Dios está dando un ultimátum. No anda pidiendo por favor si lo deja entrar en su corazón. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros los que tenemos que estar golpeando, a ver si Él nos abre. No es el pobre Jesús que está golpeando en su corazón, que esta gente ha caricaturizado, algo así. Que lo ha dibujado o lo ha creado con su imaginación humanista. No, Él es el Rey. Y las personas tienen que rendirse y clamar, decir, Señor, Señor, que le conceda la salvación. Por eso que acá lo vemos a Él viniendo a juzgar a toda nación, amados. Y hoy es el tiempo de gracia, porque llegará un tiempo donde las personas ya no tendrán este tiempo de gracia. No se puede, aunque la salvación es por gracia, no se puede estar jugando con esta gracia, como decía un escritor, creo que en el 50, y se le decía una gracia barata. No es una gracia barata, amado. Aunque es por gracia, Dios demanda. ¿Y qué demanda? Bueno, que el hombre se arrepienta primero y que crea en la obra de Jesucristo. Porque acá lo vemos en el caballo blanco, que viene con esa pureza que Él ha vencido y esa santidad que representa y su justicia, que Él viene a juzgar rectamente a las naciones y justamente a las naciones. Entonces Él es un juez justo.
que va a actuar, escuche que vamos a ver más adelante que es el logo. Pero ¿por qué dice ahí con justicia juzga y pelea? Escuche, esto es que aunque va a suceder en un evento futuro, ya también está sucediendo ahora. ¿Cómo lo hace ahora? Bueno, por medio de la iglesia, nosotros somos, no sé si van a entender esta palabra, aunque es un término teológico, pero lo voy a usar, no aparece bíblicamente, pero nosotros seríamos como la iglesia militante. La iglesia está militando. ¿Cómo milita la iglesia? No entiendo. Me dice. Bueno, a nosotros se nos ha concedido, aunque usted no me lo ve, y usted tampoco no se lo ve, pero usted tiene una armadura. Tiene un yelmo de la salvación, un cinto de la verdad, una espada del Espíritu, un escudo de la fe, calzado de la paz. El asunto es que muchos dicen, no, muchos supuestamente cristianos están como si estuvieran en la playa, esperando que suene la trompeta, esperando un pasaje a ver si dice, ¡ping, tum! Alístese para, no sé, para abordar. No es así, estamos militando. ¿Y cómo militamos? Bueno, por medio del Evangelio, resistimos los ataques del enemigo, las cosas que nos dicen los amigos, los parientes. Ah, esto es tu Jesús. Y sí, la palabra dice esto, que nosotros, y usted con la palabra le ataca al enemigo, avanza con el Evangelio. Pero la iglesia está militando. Fíjese que dice que va a venir con sus santos. Bueno, tanto de ahí como de acá. Los que ellos ya están victoriosos, la iglesia triunfante ya entró. Pero nosotros estamos de este lado del sol, amado, y debemos combatir. Aunque Él va a venir a terminar, y esto no es como dicen acá los milenaristas. Dicen, no, esto es un Armagedón que Jesús, ya lo vimos, la humillación, le quieren hacer una segunda humillación a Jesucristo. Que Jesucristo vino otra vez y vino a pelear ahí en un monte. Amado, ya venció en la cruz. Acá lo que viene de alguna forma en su estado judicial. No viene a pelear. Imagínense que Jesucristo viene a pelear físicamente. No viene a pelear. Él ya venció. Lo que viene acá es un acto legal y judicial en su segunda venida. Y se terminó. No hay ningún changüí acá que como por ahí andan diciendo los que creen en el milenio literal, que dice, no te quedás y tenés el changüí para 7 años y medio. Si no te pones el sellito, te salvás. Amado, como lo digo hace años, muchos ni siquiera cruzan la cuadra, acá como decía, que es lo que decía W. Pin, por el Evangelio. Cuando tiene que hablar del Evangelio, se callan y tienen vergüenza. Y ahora teniendo el Espíritu Santo, que hoy tenemos el Espíritu Santo, porque supuestamente, dicen ellos, con estar el supuesto rato secreto, porque nosotros queremos el rato, que viene Jesucristo. Pero en ese rato que se va a la iglesia y se va el Espíritu Santo. Imagínense, hoy con el Espíritu Santo ni siquiera predican el verdadero Evangelio. Cuando no esté el Espíritu Santo, ¿qué van a hacer? No, es imposible. Hoy es el tiempo de gracia. Y esta doctrina no tiene más de 200 años que han metido en la iglesia. Ustedes busquen un poco en la historia de la iglesia, no se predicaba antes. Eso es lo que sucede. Entonces Él viene para juzgar, amado, y a juzgar de acuerdo a la justicia de Dios, porque el Padre le ha concedido esto, que Él juzgue. Y esto debemos entender quién es el Señor. Entonces, no es que solamente Jesucito es amor, como por ahí en la iglesia le dice, tirale un besito a Jesús. No, amado, el problema es que se han quedado estas iglesias con el Jesús y el verdadero, histórico de la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, sí, que el Señor, como dice Filipenses 2, 5 y 6 en adelante, Él se humilló, padeció, se encarnó, tomó nuestra cabeza federal en representación nuestra. Eso sí es verdad, y sufrió por nosotros, porque Él tenía que sufrir por nosotros y llevar nuestras cargas, como dice Isaías 53, nuestros pecados. Pero eso sucedió una vez. Él murió y Él resucitó, y ya no está más así como lo tienen los católicos colgados así de una cruz. No está tampoco el niñito Jesús que está ahí. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, está reinando. Y así lo tenemos que ver. El problema con esta gente es que siempre lo están viendo a Jesús en el Evangelio, que anda haciendo milagros. Y eso era lo que Él vino a hacer y a mostrar que Él era el Mesías. Y una vez que mostró eso y Él murió y resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y amado. Y no va a volver como piensan muchos ahí, que va a volver. Va a volver de nuevo así. No. Ella va a volver en su segunda venida como rey a juzgar a todas las personas. Entonces tenemos que entender esto, que aunque es un evento futuro,
ya lo vimos que hay juicios parciales. ¿Cómo es esto? Bueno, Él aún está juzgando y lleva a cabo en esos juicios parciales. Por eso ve juicios, fue un terremoto que sucedió. No, amados, es el Señor. Un tsunami. ¿Habrá algún mal sin que Dios como que no lo lleve a cabo? Dice. En todas estas cosas vemos la soberanía de Dios y la providencia de Dios llevando a cabo. ¿Y por qué hace Dios eso? ¿Por qué haría traer estas cosas del Señor? Es malo Dios, parece, ¿no? ¿Sí? No, ¿qué está buscando Dios con todas estas cosas? Que el hombre, ya lo vimos, porque se arrepienta. Y aún así dice que el hombre se esconde bajo las peñas ahí y no se arrepiente. Le suceden cosas, otras cosas, Dios le saca cosas. El hombre no dice como, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. No, se enojan y levantan el puño. ¿Por qué me sacaste esto? No existe Dios. Si Dios existiera, no hubiera hecho esto. ¿Por qué? Dios es malo. Porque su corazón, amado, está tan endurecido que no permite. En cambio, el cristiano, aunque le pasen esas cosas, pase por esas pruebas, y las pruebas empiece por la casa de Dios ahora, el cristiano y el hijo de Dios y la hija de Dios, ¿qué hace? Glorifica a Dios, incluso en sus sufrimientos. Porque sabe que todas esas cosas, o Dios le está probando, Dios le está sacando algo. ¿Para qué? Dice, para que se demuestren todas esas cosas, o sea, como dice Romano 8:28, si me ayudan, todas estas cosas todas estas cosas ayudan para bien. Incluso al sacarnos esas cosas, a veces para formar el carácter de Cristo dentro de nosotros, amados. Entonces, es así. Va a venir en su segunda venida ya para derrotar el mal, el pecado, los falsos maestros, a Satanás totalmente. Y en esta segunda venida va a establecer su reino ya completamente. Y eso es lo que estamos viendo acá en este caballo blanco, que el que lo montaba es fiel y verdadero. Y escuche, y con justicia juzga y pelea. Y quiero que entiendan esto. Esta pelea no es algo, podríamos decir, no es algo literal que va a venir a pelear, ya te lo dije. Viene en un sentido judicial. A pelear, pero ¿con qué? Con la palabra en un sentido judicial. En ese sentido no parece una pelea física, si no hubiera vencido el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, este juicio que viene hoy es un tiempo de gracia donde las personas pueden arrepentirse y venir al Señor Jesucristo. Dice, llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, ¿no? Versículo número 11, ¿no? Sí. El versículo número 12 dice lo siguiente: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No me acuerdo, si no me equivoco era el capítulo 13, no me lo acuerdo bien, pero ustedes se van a acordar que estaba el enemigo, creo que era la bestia, y él de alguna forma quería tener esas diademas o esa corona. O sea, de alguna forma figurada la tiene, significa que él está gobernando este mundo. Este es lo que dice 1 Juan, dice que él es el príncipe de este mundo. Ya está reinando por usurpación, Satanás. ¿A quién se lo usurpó? Bueno, se lo usurpó a aquel que tenía en el principio, el que tenía que enseñorearse de todo y gobernar todas las cosas, que era Adán. Y no lo supo hacer, Satanás le tomó, eso ustedes saben, el pacto de obra. Que no lo vence y acaso se entra al pecado. Entonces Satanás reina, ¿dónde? No lo veo. Bueno, reina dentro de los corazones de los impíos, como el Señor reina dentro de nosotros. Entonces, ¿en dónde entró? Bueno, entró dentro de su yo, su corazón, y el hombre cree que es libre, pero no es libre, es preso de sus deseos y es propio de su propio pecado, y Satanás reina en su corazón. Por eso que Satanás, Dios, el Señor, le tiene que vencer y despojarlo. ¿De dónde? ¿De qué casa? Bueno, esto es un templo, esto es una casa. Y eso es el Evangelio. Cuando entra el Espíritu Santo, despoja el pecado a Satanás y la persona muere, vuelve en sí, y ¿qué pasa? Empieza a ver las cosas diferentes. ¿Pero por qué? Porque se llama regeneración. No es que levanta, acepta a Jesús ahora y ya está. Sí, un hermano nuevo. No, mire, si fuera por eso, esto estaría lleno, de verdad. Pero no sucede. Si la salvación es por gracia, amado, es una obra de Dios nada más. Entonces, debemos proclamar el verdadero evangelio, amado. Y esto es donde va a venir su segunda venida, el Señor, a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y acá en el número 2 dice, y Satanás está reinando ahora, pero el verdadero, ¿quién tiene estas verdaderas diademas y esta corona? Bueno, es el Señor Jesucristo. Cuando vemos, dice que sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Lo voy a dividir en 3 partes esto para ver. Entonces, nosotros ya vimos, que tus ojos tienen como llama de fuego. Bueno, ustedes saben eso, es la, si no me equivoco, creo que es la omnisciencia, es un atributo de Dios, de que Él lo ve todo, ¿sí? Eso, los ojos de fuego significaría, ¿se acuerda de Apocalipsis? Creo que era Apocalipsis 1:16, donde Él pasaba por las 7 iglesias. ¿Y qué andaba haciendo? Andaba mirando. Y fíjese que dice, y tengo esto contra ti, y tengo esto contra ti, y con esto, ¿pero por qué? Porque lo veía todo. ¿Qué pasa en el día del Señor hoy? Aunque no le veamos, Apocalipsis dice que se pasea. Así sean 2 o 3, el Espíritu del Señor está. El problema con estas iglesias que creen que es el Espíritu del Señor. Canta y danza, el poderoso de Israel. Ahí está el fuego del Espíritu. Ay, sí, ahora está. Eso es sentimiento, amado. Es sentimiento que te emocionaste y quizás por algo, o una música que habla del Señor, pero no es así. Fíjese que él dice que se pasea y él sabía por cada cosa que estaba sucediendo. Tengo esto contra ti, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser si son todos el día del domingo, cada uno está uno en China, en Rusia, en otro en Japón, en Colombia, en Argentina, en México, en Londres? ¿Cómo puede ser? Uno es omnisciente. Y él está viendo cada cosa. Dice, tengo esto y tengo... Bueno, él está juzgando. Más allá, y fíjate que empezó por la iglesia. No, dice, tengo esto cuando está juzgando. Hoy es el tiempo de gracia. Vuelvo a ser esta iglesia, santifíquese, apártese. Pero va a venir en su segunda venida. Fíjese que tengo como ojos como llama de fuego. Significa entonces la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él tiene la capacidad, o sea, porque ustedes saben quién es cuando hablamos de cristología, una materia que vamos a llegar más adelante en la confesión, pero él es el próximo estudio de la semana que viene, que tengo que hablar con el de la Trinidad. Ya terminamos el estudio de bibliología y vamos a empezar con la Trinidad. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo, en su naturaleza, ustedes saben que Él es Dios. Entonces, ¿y qué tiene? El carácter de ¿quién? De Dios, del Padre. El Padre es omnisciente y Jesucristo es omnisciente. Bueno, eso es lo que vemos acá con el ojo de fuego. El que anda escudriñando y anda mirando todo. Por eso, amados, o la iglesia, no hay palabra, no hay acción, no hay pensamiento que va a ser oculto ante Él. En ese día va a revelar las intenciones y los deseos de nuestros corazones, incluso las que hicimos. Porque yo prediqué. ¿Por qué predicaste, pastor? No estoy hablando por mí. Me pongo ejemplo siempre mío, para que ustedes no digan, me está hablando a mí. ¿Por qué lo hiciste? No, lo hiciste por orgullo. Lo hiciste ¿por qué diste? No, lo diste por esto. Él sabe cada cosa y cada acción que nosotros, que como iglesia. Pero imagínense que nuestras acciones como iglesia, y a veces que son buenas, queremos que son buenas acciones, tienen pecado, queriendo hacer lo bueno, y a veces hacemos lo malo. Pero imagínense que en el mundo impío que no le importa nada, porque ella viene a juzgar al mundo impío. Lo que quiero decir que ningún pecado de los impíos, por más que lo haya en secreto, oculto, Él lo ve todo. Y viene a juzgar en este caballo blanco. Eso es lo que está hablando ahí, con llama de fuego. Él discierne todo. No hay nada, voy a decir, que esté oculto a sus ojos. Más adelante vamos a hablar que es el lobo, o Hebreo capítulo 4:12, que es una palabra que lo voy a tocar en un rato. Él penetra hasta lo más adentro de nosotros. Y no hay lugarcito que usted le diga, no, ese lugar acá no se meta, que tengo un poco... Él conoce todo eso, cada parte. Y usted dice, bueno, no conoce a mi hijo, no lo conoce el pastor, me da vergüenza, pero el Señor lo conoce. Entonces hoy es el tiempo de gracia, incluso como iglesia, ponernos a cuenta con Él y confesar nuestros pecados. Pero el impío, fíjese, por más que quiera ocultar estas cosas, va a tener que rendir cuenta de estas acciones. Él penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas. Muchas diademas representan entonces la soberanía y la autoridad que se le ha concedido a Él.
sobre todo principado, todo potestad. ¿Se acuerda? Creo que es Filipenses capítulo 2, dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Sobre todo nombre. Y él está sentado reinando, como dice el Salmo, creo que, a ver si me acuerdo del Salmo 110, que siéntate a mi diestra. Bueno, está sentado a él. Y él tiene, que creo que, a ver si me acuerdo, Mateo 28, si no me equivoco, 18, 19, dice, todo poder se me ha concedido a mí en el cielo y en la tierra. Entonces eso es lo que significa. Todo poder y toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, todo sobre el principado y potestades. Bueno, amados, acá empieza uno de los temas más difíciles que tengo que hablar, de los nombres. Voy a ser sincero. Estuve luchando mucho porque, generalmente, aunque usted dirá, usted tiene muchos libros, pero no me guío mucho de los libros yo, porque si usted se pone a leer cada autor de los libros, no todos son reformados, y entre los reformados, ¿qué pasa? Sí, tienen muchos. Es como ir, estudia psicoanálisis. Sí, pero dentro del pensamiento psicoanálisis, de la filosofía, el pensamiento bueno, dentro de los escritores, no todos escriben lo mismo. Uno piensa una vez, creo que es esto, y otro dice, creo que es aquello, y creo que esto, porque eso no es palabra de inspiración divina, son comentarios de hombres, o con conocimiento. Entonces cuando uno lee, hay cosas que no me cierran, porque uno ya tiene el conocimiento doctrinal. Bueno, eso es algo que estuve luchando y estuve tratando de preparar algo. Y fue con esto, que dice ahí. En la parte donde aparece él que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mire, voy a hablar algo en el día de hoy, un poco de cristología. Y voy a hablar un poco, me voy a apurar porque es mucho. Y esta materia, yo creo que hay materias muy hermosas. A mí, ¿cuál es la que más me impactó durante años y que estudié? ¿Cuál era? Es escatología. A mí me encanta la escatología. Pero hay una materia que yo le diría que es la más hermosa de todos. ¿Sabe cuál es? ¿Quién podría decir? Cristología. Es la persona y la obra de Cristo. Es la materia más hermosa que puede estudiar usted. Está jamartología, la historia, la materia del pecado, hermanotología, que es del Espíritu Santo, pero escatología, pero cristología es una materia profunda, amados, que nos podría llevar toda la vida, y aún así nuestro pensamiento finito es imposible de entender a él que es infinito, porque no podemos entender. Pero voy a tratar con la ayuda del Señor que me ayuda a hacer un poco de justicia al texto, porque dice, un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Bueno, escuchen, los reformados en la antigüedad, ¿sabes qué tenían en el púlpito acá escrito? Dice, ayúdame ¿cómo decía? Revelarnos a Cristo. Porque Él está oculto. Todos creen que le conocen. Ustedes escuchan a la iglesia acá y dice Rey de Reyes, y le conocen. Y yo les voy a decir algo. Muchas de las iglesias de hoy no le conocen al Cristo de las Escrituras. Conocen a un Cristo que ellos crearon en su corazón. Pero Él no se ha revelado a todos, como dice Lucas 10. Dice, ya lo ves más adelante. Padre, a ti te agradó revelarte a ellos. Pedro, tú no, ¿cómo es esto? Se te concedió que el Padre, tú eres el Hijo de Dios. El Padre te concedió esto. Cristo estaba oculto. Aunque muchos puedan leer la Biblia y tratar de entender, dice, Dios no le dio ojo para que viendo no vean, y oído no oigan. ¿Y cómo esto es así? Porque es un don de Dios dado. Entonces tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Entonces voy a hablar un poquito del misterio de Cristo, que es un concepto teológico, aquellos que han estudiado un poco de teología sistemática, habla un poco, o si no, nuestra confesión, que habla un poco bastante de cristología. Pero es el tema central, podríamos decir, que abarca tanto en la revelación un poco oculta en el Antiguo Testamento, pero es un tema central en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y especialmente, ustedes saben, en las 13 cartas paulinas, que Pablo desarrolla bastante de los temas cristológicos ahí, ¿sí? Pero es algo que está, vamos a decir, oculto al ser humano. Y la Biblia nos muestra esta palabra que usted lo conoce, que Pablo lo utiliza como mysterion. El mysterion, o el misterio escondido. No es un misterio, un misterio esto. No aparece esa palabra que nosotros conocemos, sino que algo que no ha sido revelado. Eso es misterio en la Biblia, o mysterion en el griego koiné. Es algo
que Dios no lo ha revelado. Estaba oculto en el Antiguo Testamento, tipo y sombra, sacrificio, un corderito, ¿qué será? Dice Pedro, dice que los profetas indagaban, ¿qué serán estas cosas? Pero aún así predicaban, que le agradó revelarse a ustedes, dice. Bueno, es un regalo de Dios, aunque ustedes no lo crean. Vio cuando ustedes le dan un regalo, dice, ¿qué será? Y quiere abrir a ver, y no sabe qué es. Bueno, es un regalo, Cristo. Y era algo que estaba oculto, y por supuesto para nosotros ya con mayor revelación no, pues ya sabemos que hablaba de Cristo. Pero esto es lo que nos habla, y este misterio lo desarrolla por lo menos en la mayoría de las cartas Paulina, Pablo, este misterio que para el judío le asombró porque pensaba que la salvación para quién era, para ellos, pero ellos se asombraron, ¿cómo Cristo? Dice, por eso que el arminiano confunde esto, dice que por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó, dice, ve que Dios amó todo el mundo, es para todos, no, que explicándole a ellos Juan está diciendo, judío no es para todos, perdón, no es para ustedes, amó todo al mundo. Lo que Pablo explica en Gálatas es la inclusión de los gentiles, o sea nosotros. Eso no sé si se puede entender. ¿Sí? Entonces era un misterio que aparece. Yo voy a leer algunos textos que tengo. Efesios 4, 3, 4 al 6. Hablando siempre de ese nombre de Jesucristo que está oculto. Por eso, escuche, si usted está viendo este video y no conoce a Cristo, hoy es un tiempo de gracia para que Cristo se revele a sus corazones. Porque Cristo está oculto. Aunque usted crea que le conoce a Cristo, de verdad, Cristo está oculto. Y dice, ¿cómo es posible que está oculto? Bueno, Cristo está oculto a causa del pecado, porque no le podemos ver. Pero la forma de ver a Cristo es conociendo el verdadero evangelio, porque Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Porque cuando el verdadero evangelio resplandece en nuestros corazones, ¿qué podemos ver? Bueno, la justicia, la santidad de Dios. Podemos ver este misterio que es el Padre revelando a Jesucristo. Estaba oculto, como dice Juan 1.1. Era el verbo que estaba con el Padre. Y Jesucristo, podríamos decir, el que hace la exegesis o nos muestra al Padre para que lo podamos ver a Él. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 3, 4 a 6, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, cuando está descendiendo acá, amado, y viene a juzgar este Jesucristo que vemos acá, que vino. Por eso que Jesucristo se ha revelado, se ha mostrado en su gracia, en su primera venida. Sí, vino como humillación para morir por nuestros pecados. Era un misterio. Pero este mismo ahora va a venir a juzgar a toda lengua, raza y nación. Por eso que hoy es el tiempo de gracia, que Dios Padre ha revelado este misterio, que ¿quién era? Bueno, el misterio escondido en Jesucristo, que antes en los siglos nunca fue revelado. Y hoy, escuche, y a mayor revelación, mayor condenación. Cuando más revelación hay, es más condenación, porque la persona tiene más condenación de lo que tenían antes. Por eso que con este nombre que está escondido en sí es el nombre mismo de Jesucristo, y vamos a hablar dentro de un ratito un poquito más sobre esto. Pablo sigue hablando en Colosenses y en otras partes de este misterio, ¿sí? Este misterio, ¿qué es? Bueno, el misterio mismo, ¿sabe quién es? Bueno, el misterio mismo es Jesucristo. O sea, Jesucristo es un misterio, pero un misterio, aunque nosotros como iglesia creemos que le conocemos a Jesucristo, todavía no le conocemos. Dice primera de Juan, dice que todavía no le vimos como es Él. Y le veremos, y aún así no viéndole hemos creído en Él. Pero en sí todavía no sabemos qué es. Usted me puede decir, como estos pseudos pentecostales soñadores, que Jesús se le apareció en un sueño. Sí, yo no lo he escuchado, pero yo lo he escuchado. O usted sí lo escuchó. No, que Jesús se me apareció, se me sentó, que me dijo tal cosa. No. Tenemos lo que Él le ha agradado revelar de su persona. Pero esto es el misterio. Cuando hablamos del misterio de Jesucristo, es Jesucristo, el misterio en toda su pleroma. En todo pleroma que habla con la gente, que es plenitud. No le conocemos todavía. Pero en su segunda venida, que es un misterio que solamente Él, o Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le vamos a poder ver. Pero todavía solamente no le conocemos. O sea, conocemos un poco de qué? De su persona
y de su obra, ¿sí? O su persona, su obra divina, o sea, la humanidad de Jesucristo, su divinidad, de lo que nos ha agradado revelarnos a nosotros, y la obra redentora, y el papel que él tiene como cabeza federal que conocemos nosotros. Pero todo, podríamos decir, el conocimiento y la sabiduría del Padre está escondido en Jesucristo. ¿Y cómo podemos? Muéstranos al Padre, lo queremos ver, decían los discípulos, ¿te acuerdas? Y él los miraba, fíjese. Por eso que usted quiere conocer al Padre, bueno, tiene que conocer al Hijo, porque si no, es imposible. Entonces, si no conocemos a Cristo, por eso le digo muchas veces, estas iglesias no conocen al Cristo de las Escrituras. Por eso Pablo en 2 Timoteo dice, si alguno viene hablándole de otro Jesús, hablándole de otro evangelio y hablándole de otro Espíritu Santo, ¿qué dicen? Dice en 2 Corintios capítulo 11. Sí, bien creemos, dice. Lean en 2 Corintios capítulo 11. Sí creemos, dice. Pero que yo le vengo hablando de verdadero Jesús. No. Amado, cuando leo los profetas antiguos, a veces me identifico, porque estamos predicando como los profetas a Israel antiguo, no creemos, dice Jeremías. Isaías, no creemos. Usted vaya a predicarle a uno de ellos, no creemos, dice. Y usted saca una Biblia, se la muestra, no creen. Estamos predicando a la misma iglesia, a las dos iglesias, lo mismo. ¿Por qué? Porque a ellos no le ha alumbrado el verdadero Cristo. Este Cristo es un misterio, y la salvación por eso es por gracia. Es un nombre que nadie lo conoce, a menos que Cristo decida revelarse, o el Padre se lo revele a Cristo. Es un regalo, por eso si se conoce a Cristo, al Cristo de las Escrituras, tiene un regalo, por más que no tenga muchas cosas en este mundo que su carne o sentimientos quiera, tiene a Cristo. Y eso no se puede comprar, amado. De verdad, si usted puede ir a ver la belleza de Cristo con su espíritu, aunque tenemos necesidad de cosas de este mundo, usted está completo. ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo. No tiene tinajas rotas ahí, que siempre tiene, este mundo quiere y se va. Las cosas van y vienen, amado. Las personas están hoy, mañana no están. Las cosas que compró, mañana se la quedó otro, o la perdió. Pero la palabra de Dios está para siempre, y Jesucristo también. Entonces, si lo tenemos a Cristo, amado, tenemos vida eterna. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3 dice, para que sean, consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Estamos hablando de ese nombre que dice que nadie conoce. Bueno, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría están escondidas en Jesucristo. Y aunque le conocemos, en su segunda venida le vamos a conocer recién como es. Pero todavía no le conocemos en sí. Conocemos parte de su persona y la obra que él hizo. Pero en su plenitud, en su pleroma, todavía no lo hemos visto. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, Dios quiso dar a conocer, esto es gracia, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por medio del Padre, que solamente podemos llegar a conocer. Yo creo que había un texto, me voy a atrever a buscarlo, pero no me lo acuerdo, creo que me acuerdo de memoria. Creo que era Romanos, de verdad no lo tengo, pero creo que era Romanos 16, cuando está cerrando Pablo la epístola, 16, 25 o algo de eso. A ver, denme un segundito. Sí, acá está. Romanos 16, versículos 25 y 26. Romanos 16, versículos 25 y 26. Y el que puede confirmarlo según, mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Pablo en Romanos 16, versículos 25 y 26 dice, ¿cómo podemos confirmar estas verdades? Por el evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué es esto? El evangelio es la revelación del misterio que ha estado oculto por los siglos.
Y este Jesucristo que ha sido un misterio, va a venir algún día, o sea, en el verbo, o sea, encarnado, y lo vamos a ver. Ahora por la fe podemos verlo, o sea, por la fe, por nosotros no andamos por la carne, sino por los ojos de la fe podemos verlo, pero algún día se va a hacer visible a nuestros ojos, pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras y los profetas. Y esto era un misterio, amados, que nadie lo sabía. Escuche, si usted nacía, imagínese qué bendición tiene usted. Imagínese que usted nació en la época donde estaba Israel nada más. Le puedo asegurar que la palabra, ¿sabe para quién era para esa época? Para el pueblo de Israel. Si usted era un filisteo, un cananeo, estaba muerto, ¿eh? De verdad estaba muerto. No es como hoy que usted sabe el Evangelio, sí, Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo. O sea, en el sentido de que no es hablando del Evangelio arminiano, que está para todo el mundo y lo puede decidir. No, el Evangelio ahora ha salido a todo el mundo. Y todos ahora pueden escuchar, no hay excusa. Entonces, en el sentido ese misterio que estaba en la antigüedad hoy ha sido revelado. Y aquel que ha sido revelado y que muchos, como dice Tesalonicense, han rechazado, porque Tesalonicense habla, creo que Tesalonicense es otro texto que no lo tenía. Deme un segundito, Tesalonicense dije, a ver si lo puedo encontrar, creo que ya le digo. Sí, 2 Tesalonicense capítulo 1. Porque es justo, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que son tribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder. Escuche, porque vimos que viene con llama de fuego. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención que fuerte. Para darle retribución en fuego, ¿a quién? A los que no obedecieron. No quiero saber nada con el Evangelio. No, eso también dice, bueno, yo le voy a dar la justa retribución. Ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo, para ser admirado en todos los que creyeron por nuestro testimonio que ha sido creído entre otros. Y sigue hablando. Viene una retribución, un juicio final. Y ese es el que vemos en el caballo blanco que viene ahí a juzgar con llamas de fuego, amado, a retribuirle. Entonces vemos cuando estamos hablando de este nombre que de él ahí, o esa naturaleza divina, que humana la podemos entender porque somos humanos, pero la naturaleza divina, cuando hablamos de cristología o de la persona de él, que son, ustedes se acuerdan, dos naturalezas, una persona. Entonces, ¿cómo dos naturalezas? Bueno, ya lo vamos a ver en la parte de cristología más adelante, es Dios, pero a la misma vez hombre, pero sin pecado, pero es una persona. No hablamos de esquizofrenia, no. Entonces, sí, yo lo creo por fe. ¿Lo comprenden? No. Miren, que yo creo todo, y hasta lo que yo le digo, pero hay algo que para mí es incomprensible. Y yo no lo entiendo. Se llama, la doctrina se llama la doctrina de Dios, se llama, o teología propia, que es el estudio de la persona de Dios mismo. O los atributos de Dios, si quiere decirle. Hay algo a mí que yo no lo puedo, no es que no lo creo, no entiendo, que se llama la eternidad de Dios. Y digo, bueno, hace 200 años Dios existía, pero hace 1000 años también existía, y hace 1.000.000 también, y hace 10 millones, porque Dios es atemporal, no hay tiempo, para nosotros hay tiempo, y hace 10 billones de años existía. Y donde yo quiera en mi mente Dios existía, no tiene principio ni final. Y no entra en mi mente, porque en mi mente, claro, yo tengo el 11 de febrero del año 1972, nazco a las 17:15 en Buenos Aires, capital federal. Ahí empezó mi existencia, y Dios sabrá cuándo muero. Se acabó. Pero Dios es algo de una materia que yo no digo, ¿cómo no entiendo? Y no la puedo, pero la acepto. Bueno, Cristo es lo mismo. Este nombre, para nosotros, aunque lo creemos, o sea, cuando nos ponemos a indagar bien y excavar sobre Jesucristo, hay muchas cosas que, si usted estudia bien cristología, más allá de la obra hermosa que murió en la cruz por nosotros, no, empieza a estudiar más sobre él, sobre su obra, sobre persona, lo que es él,
es incomprensible, y aún así lo poco que sabemos, nosotros lo creemos por fe, pero este está hablando un poco del nombre de esto, de lo que es Él, trasciende, vas a decir, cualquier conocimiento que la mente humana quiera darle. Todo conocimiento siempre tenemos que ir a buscarlo ahí en las escrituras y pasarlo por ella para poder entender eso. Y la que nosotros estamos encargados, amados, de mostrar esto, porque en su segunda venida, que dice este caballo que viene ahí con misterio, la iglesia está encargada de nosotros, ¿saben? No el vecino, otro, de encargar, de llevar este misterio a las personas. Pero nosotros, el Señor nos ha llevado a llevar y a hacer visible a aquel que quiere hacerlo invisible. ¿Quién es? Bueno, Satanás. Dice, cegar el conocimiento, el entendimiento, 2 Corintios 4, al 6. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Porque cuando ven la luz, dicen, ¡ay, qué es esto! ¿Qué ropa que estoy así? Que soy un leproso. ¿Cómo estoy así? Y van a querer ver a Cristo. ¿Por qué? Porque no les alumbra a Cristo. Por eso la iglesia tiene el llamado de revelar a la mente y a la conciencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, por el Evangelio. Tenemos que hacer esto porque que es un misterio para muchos, va a venir y va a juzgarlo. Entonces hoy tenemos el deber como iglesia de llevar este misterio que está escondido por generaciones. Eso es lo que, y este misterio, bueno, que estaba escondido, es el plan que Dios tiene para que tengan reconciliación con Él, porque el hombre está muerto y delito, está destituido de la presencia de Dios. La única forma de poder tener una reconciliación es por este misterio que Dios tenía escondido. Y la iglesia tiene el deber de llevar este misterio a las personas. Revelarle, por decir, la persona de Jesucristo, quién es Jesucristo, el verdadero Jesucristo, y la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo no es un bonachón que ama a todos y que si vuelve a hacer la oración de entrega, entonces ya pasás a ser la familia y Él te va a arreglar, como dicen acá, ¿cómo que me dijo? Restaurar el matrimonio. Digo, puede ser, digo, pero Jesucristo vino a morir por los pecados, digo, y por ahí, quizás ahí pueda restaurar y salvar, pero no lo sé. Es más, Jesucristo vino a traer división dentro de tu casa, no tanto que eso, pero gloria a Dios si son salvos los dos, le digo, pero no es eso el mensaje que tenés que llevar. Entonces tenemos que llevar este mensaje de salvación de aquel que es un misterio que va a venir a juzgarlo. Y nosotros tenemos este deber. ¿Y qué tenemos que predicar como iglesia? Por eso dije, tengamos un poquito de paciencia porque tengo que hablar de Cristo en este versículo número 12 y el 13. Y a grandes rasgos voy a hablar de la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos dos pilares fundamentales, o sea, que llevar demostrar sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino que nos ama a todos. Y viene aunque el Padre nos ama en Jesucristo, el amor de Él viene que castigó el pecado en Él. No que es un amor acá que sentimental, es un amor agape. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Tenemos que ver eso, la identidad que a mí no me da tiempo en esta prédica de hablar, que ya más adelante la vamos a ver en la confesión, un poco de cristología, pero ahora voy a hablar un poquito para ver por qué ellos muchos están equivocados y quién es Jesucristo, pero tenemos que ver, nosotros ya lo sabemos como iglesia, ¿no? Pero Jesucristo, ¿quién es? Bueno, plenamente, ¿quién es? Bueno, es Dios mismo, ¿no? Hablando de la Trinidad. Ya sabemos que aunque el Hijo no es el Padre, y el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo, ya lo sabemos eso, ¿no? De la esencia y la subsistencia, hablando de eso sé que son conceptos difíciles, pero bueno, de la subsistencia o la esencia misma de Dios. Pero Jesucristo sí sabemos que ¿quién es? Es Dios, o sea, es el Hijo de Dios. Está el Padre, el Hijo de Dios, eso por lo menos lo entendemos. Aunque no lo comprendemos, por eso es un misterio, pero sí lo creemos por fe. Y el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, es así. No es como dice el unitario. No, que el Padre es el Padre, el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya el Padre es el Hijo. Pero después ahora se fue, pero ahora ya no es el Padre. Pero ahora tampoco el Hijo, pero ahora el Espíritu Santo. Esos son los unitarios. Que creen que, vamos a decir que en sí es la misma persona. Que cambia. No, eso no es, porque imagínense a Jesucristo hablando con él mismo. Estaba paranoico. Diciendo, Padre, ¿es que hablaba con él mismo? No, el Padre y el Hijo, ¿sí? Pero no son tres dioses.
Y eso tenemos que, ya lo vamos a ver cuando vemos la Trinidad, que ya lo vimos varias veces. Pero tenemos que entender eso, no podemos mezclar eso, no debe haber confusión tampoco en la naturaleza del Señor Jesucristo. Él es plenamente Dios, o sea, en sí es Dios mismo en sí mismo, pero no es Dios, usted sabe, o sea, no es el Padre, pero es eterno, comparte estos atributos. Por eso tenemos que entender, no me da el tiempo acá de hablar de esto, pero que sí quiero que poner esto en su mente. Y quiero dejar para ustedes para que estudien y indaguen, ¿sí? Porque Él viene a juzgar, pero con llama de fuego. ¿Pero qué es? Él es omnisciente, Él es omnipresente, inmutable, Él es santo. Entonces tenemos que saber que Él es Dios mismo, ¿sí? A Él se le dice el Señor. Entonces este es el que va a venir a juzgar, amados. No es que viene ahora el Señor Jesucristo viene y me va a entender, ¿no? Hoy es el tiempo de gracia. Por eso que tenemos que entender eso. No me da tiempo de hablar de la humanidad de Cristo, pero Él nació bajo, de María, usted sabe, experimentó hambre y sed, es un ser humano. Eso es un poco, ¿qué estás hablando ahora como pastor militar? Bueno, estoy hablando un poco de la persona de Cristo, ¿quién es Jesucristo? ¿Sí? O sea, Él es Dios, es el ser humano, dos naturalezas y una persona. Y con eso hay nomás lo freno porque si no, no me va a dar tiempo, ya tengo una horita, me dijeron. Entonces, esta materia, este nombre que no se conoce, es conocido, dentro de la teología como la incomprensibilidad de Cristo. ¿Cómo es así? Bueno, aunque es comprensible para nosotros en ciertas cosas, es incomprensible. O sea, queremos decir, es un misterio profundo, la incomprensibilidad de Jesucristo. Pero Él le agradó revelarse al Padre, por eso para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo, y lo que Jesucristo dijo del Padre. Entonces eso es. Ahora, escuche, aunque es un misterio, y ya lo vamos a indagar, ya en los estudios hace mucho vimos un poco de cristología, esto es importante, esto es un poco quién es Jesucristo. Son dos naturalezas, Dios, o sea, su naturaleza divina y humana, ¿sí? Y a la misma vez es una persona. Ahí lo dejo. Ahora la obra de Cristo, ¿qué vino a hacer Jesucristo? A restaurar el matrimonio y traer días de bendición. Y sembrar y cosechar para que me vaya bien en todo lo que yo pise. Y no sea más cola, sino ahora sea cabeza sobre las naciones. ¿Vino a hacer eso? Más que vencedor. No, porque dice que yo soy más, como dicen esto, usted cabeza y tiene que esto y aquello, y digo, pero no, amado. ¿Para qué vino Cristo? Porque es importante entender para qué vino Jesucristo. Por eso cuando alguno le predica otro evangelio, de que no sea el que está en la Biblia o lo que Jesucristo mismo vino, huya de ese lugar. Porque ya hablamos un poquito de quién es la persona de Jesucristo. Y ahora la obra de Jesucristo es importante. O sea, Él vino a hacer una obra. Padre, la obra que me mandaste, que me hiciste, dice Juan 17, Él la hizo, ya te he glorificado. ¿Qué obra hizo, amado? Bueno, Él vino a salvar a los perdidos, amados, a los pecadores de la humanidad. Y escuche, no vino a restaurar su relación con su matrimonio. ¿Sabés que vino a restaurar su relación con Dios? Eso sí, vino porque Él es el único medio entre el hombre y Dios. Eso sí vino a restaurar. ¿Y cómo restaurar? Porque el pecado, amado, rompió esa relación. Ahora sí es verdad, el pecado destroza, padre, hijo, matrimonio, sí, rompe esa relación. Y lo único que puede llegar a tener una unión, quizás la pueda hacer, es en Cristo. Pero la obra de Cristo que vino a restaurar esa relación entre Dios y nosotros. Por eso que Dios se apartó incluso del Hijo cuando murió en la cruz. ¿A causa de qué? De causa del pecado. Entonces lo podemos resumir en eso. Jesucristo vino con esos tres oficios que nosotros conocemos. ¿Se acuerdan? Como profeta, como sacerdote y rey. Muy bien. Como profeta, ¿qué hizo? Bueno, como profeta, Él lo que hizo, nos reveló, o el Logo nos muestra al Padre. Y nos habla mismo a través de su vida, de su persona y de sus enseñanzas, nos revela la naturaleza misma de Dios
la voluntad de Dios y nos muestra el camino de salvación, o sea, de profeta, o sea, hablando nos transmite estas verdades. Y por eso que tenemos que llevar este mensaje que Jesucristo vino a traer, amado, que es el Evangelio, no una restauración de cosas terrenales, no, restauración entre el Padre y nosotros. Y Él es el único, amado, que nos puede restaurar de esta condición caída que tiene la humanidad. Si alguno viene predicando otro evangelio que no sea eso, tenemos que conocer la obra. Jesucristo vino a morir por los suyos, llevando nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras impiedades. Y esa es la obra de Jesucristo. Como sacerdote, ¿qué hizo? Bueno, ustedes saben, como sacerdote no solamente fue sacerdote, sino también que fue, podríamos ser la oveja, que lleva el sacrificio. Fíjese, sacerdote y a la misma vez cierta la oveja. ¿Qué dice Juan 1.29? Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero no solamente eso, que Él se ofreció a sí mismo y Él mismo como sacerdote llevó este sacrificio. Él es el olor fragante al Padre. Él es la expiación, ¿sí? Que quita el pecado de la humanidad, todo aquello que se arrepiente y cree, nos libra de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte, el que intercede continuamente por nosotros. Y Él es el Rey, amado. Fíjese en el versículo 16 que vamos a ver, dice que tiene un nombre escrito de Rey de Reyes. Bueno, Él tiene el Rey soberano. Y Él en esta segunda venida del caballo viene a establecer su reino. Todos aquellos que se rebelan, que no quieren saber nada, amado, algún día van a rendirse a Jesucristo y van a ser lanzados al lago de fuego. Y ya aunque está presente espiritualmente y está presente dentro de nuestros corazones como iglesia ahora, aquellos que todos que creemos y le seguimos, amado, en este jinete blanco cuando venga va a llevar su culminación en su juicio final. Por eso que ahora está gobernando, se le ha dado todo gobierno en el cielo, en la tierra, está gobernando ahora por una iglesia. ¿Qué dio a la iglesia? Dio pastores, dio maestros, ¿sí? Y por medio de acá también que cuida, por medio de acá también que disciplina. Somos corregidos, somos exhortados, entre nosotros nos cuidamos, nos protegemos. Tenga cuidado con esto, ¿por qué? Porque usted que lo que digo yo, no, que es su Santo Espíritu obrando por el medio del pastor, obrando por medio de la hermana, para cuidarnos y protegernos. Porque si nos vamos solo como ovejas, ¿qué pasa? Nos come el lobo afuera, amados. Entonces así que es como Dios nos viene protegiendo, viene derrotando. No, si nos dejara afuera solo, nosotros estoy seguro que por medio de nuestros corazones nos perdemos. Nos lleva Satanás. Y es así que Él está gobernando. Pero vendrá un día donde Él va a gobernar completamente. Y es cuando descienda. Amados, no sabemos la hora y la venida. Pero téngalo por seguro. Yo no sé si estaré vivo yo o usted. Pero algunos vamos a escuchar eso, quizás, ese sonar de trompeta, Él va a descender y se va a terminar. Él va a enjuagar toda lágrima, todo sufrimiento y va a venir a regir con vara de hierro que vemos ahí. Que viendo por el tiempo me tengo que apurar. Pero es así. Versículo número, dije, entonces 12, me voy a tratar de apurar al 13. Estaba vestido con una ropa, dice, teñida en sangre, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, está ahí. Bueno, otro nombre más ahí. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre. Escuche. ¿Qué creen algunos que es esa ropa de sangre? Algunos dicen, bueno, es la sangre que Él vertió en la cruz. No, amado. En Isaías 63, ya lo vimos hace tiempo, pero vamos a leerlo. Isaías, dije, 63, del 1 al 6. Escuchen, fíjense. Es en esta segunda venida donde viene a juzgar. Isaías 63, versículo del 1 al 6. El día de la venganza del Señor. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, y los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien
quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amados, cuando hablamos, usted escucha hablar mucho de ellos y dice, no, Jesús te ama mucho, Jesús esto, Jesús te quiere bendecir, Jesús... No, fíjese, amado, que cuando vemos, dice, no, ese es como dice yo, el Jehová del Antiguo Testamento, el del Nuevo es amor, dicen ellos. Fíjese que lo que el mismo Dios de ira contra el pecado es el mismo de hoy. Y es el mismo que va a volver a retribuir a estos. No es que, entonces, ¿por qué murió Jesucristo entonces? Vamos a decir, no va a ser justa condenación. Entonces acá lo vemos, estaba vestido con su ropa teñida en sangre. Si ustedes ven sus propias Biblias, tiene concordancia abajo, tiene esas Biblias, van a encontrar Isaías 63 abajo. Ahí en el versículo de Apocalipsis 19:13, si tiene una concordancia, va a encontrar a referencia, si usted lo quiere buscar como ayuda, van a encontrar que aparece que está haciendo una referencia a Isaías. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Entonces, está pasando eso. Los profetas estaban hablando de algo futuro. Y eso futuro es lo que estamos viendo acá. Entonces, eso es lo que va a pasar. Él viene a juzgar, amado. Y ¿se acuerda que era pisar el lagar? Me decía, no, que viene uno pensaba que no, que viene a sacar unos juguitos, no sé qué cosa. No, viene a pisar el lagar en el sentido de la sangre. Eso es lo que viene a hacer. Viene con justicia. Cristo viene a la tierra para juzgar. Entonces, eso es lo que nos está mostrando acá. Su ropa teñida en sangre. Nos está mostrando esta referencia. No solamente la sangre, vas a decir, vertida en la cruz del Calvario, porque no está hablando de eso, pero sí esa sangre vertida en la cruz del Calvario, como yo tengo que hablar el otro domingo de las 2 cenas, pero presta atención, o es la sangre de Cristo la que le va a librar de ese juicio, o va a ser su sangre y su sangre no le va a librar usted va a ser pisoteado, o puede ser librado ahora por aquel que de alguna forma fue pisoteado por la ira propia de su padre. Porque ¿a quién quiere que le castiga al Hijo? Aunque ya llevó los pecados de nuestra humanidad, fue la ira del Padre. Amén. Y va a pasarlo, va a decir, no, Dios me va a pasar estos pecaditos, como dicen ellos. No, amado. Entonces, o es la sangre de Cristo que le limpia de todo pecado, o va a ser su sangre ahí si no está en Cristo. Pero se va a hacer justicia. Y este es el Cristo que predicamos. No es por ahí que dice esa campaña, que yo me acuerdo de ese año, dice, estamos de campaña, acá, Cristo llena los pecados, los demonios fuera, estamos de campaña, predicando todo, que son rimitos pegajosos, así, y no te habla nada de la ira de Dios, que Dios está enojado, que vino a castigar el pecado, que va a venir. Y este es el Cristo, amado, en relación ahora judicial, viene a juzgar. Ya vino una vez, amado, en relación de humillación, y llevó nuestros pecados, y cargó nuestros pecados, pero ahora viene a juzgar. Él viene a tener victoria con los enemigos que se oponen ante Él, que no quieren saber nada, que rechazan el mensaje, no quieren saber, como los judíos que decían, no queremos que este reine con nosotros. Bueno, así la humanidad dice, no queremos, quieren vivir su vida a su manera, como le decía Frank Sinatra, a mi manera, ¿viste así? Bueno, a su manera, y a su manera la van a vivir, y van a vivir donde están, lejos del Señor en el día que venga. Él es el verbo de Dios, aparece ahí, o el Logos, amado. Una vez más, vemos acá la relación que nos muestra de quién es. Él es Dios mismo, ¿no? O sea, y eso es lo que nos muestra, si no me equivoco, estamos en el versículo número 13, si me ayuda. Sí, ¿no? 13, ajá. Yo me pasé algo, se los debo por cuestiones del tiempo, porque iba a haber una relación en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que después se lo explico si quiere aparte, pero me voy a pasar al versículo número 13. No, está bien, está bien. Estamos hablando del Logos. Ustedes no sé si se acuerdan Juan capítulo 1, que nos habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, acá nos está mostrando una vez más esta relación, o sea, primero y principal que Él es Dios. Pero hay una distinción, fíjese, porque acá tenemos mucho para hablar. Para refutar la falsa doctrina del testigo de Jehová, para los unitarios, que dice que es lo mismo. Una de las cosas que podemos hablar de esto del verbo es la preexistencia de Cristo. No que Cristo entró en el tiempo y empezó a existir. O ese fue Jesús.
No sé si entiende, Jesús o el Cristo o Jesucristo. Pero Jesús, el hombre sí empezó a existir en un tiempo, o sea, la carne. Pero el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo es atemporal, estaba siempre por el Padre. No sé si entiende eso. Por eso que es incomprensible a muchas personas. Este es el Verbo, el eterno Verbo de Dios. Y Él es, en relación como profeta, Él es que sale del seno del Padre para revelarnos a quién. A Dios, al Padre mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado. Yo he estado contigo en el secreto. Por eso que siempre le digo, amado, es necesario que un ministro, una persona esté en los secretos siempre, para poder revelarle al pueblo las verdades que están ocultas en las Escrituras. Y Él es el Verbo, amado. Él es el que nos muestra, el que nos aclara los misterios, los misterios que estaban escondidos. Por eso que para ver, dice, muéstranos al Padre. Bueno, usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo, porque están ocultas en Él todas esas bellezas. Tenemos que verlo. Más adelante en Juan 1.14 también nos habla que, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, creo que en el griego es tabernaculizó. En la antigüedad habitaba en un templo. En el Nuevo Testamento, ¿dónde habitó? En una casa, sí, pero sí, pero antes En un templo. Nosotros somos templo. En el cuerpo de Él. O sea, habitó significa Emmanuel con nosotros, lo que es, o sea, Dios con nosotros, pero Él habitó en un cuerpo. Eso Cristo habitó Dios, pero a la misma vez ser humano. Y se habitó con nosotros. ¿A dónde? Bueno, Él se hizo, me preparaste cuerpo. O sea, algo así se hebreo. En un cuerpo. Pero después se fue. ¿Y dónde está? Ahora sí, que decía, vino, me envió su Santo Espíritu. ¿Dónde vino? A tabernaculizar dentro de nosotros. Que no le veo. Es que no están estas paredes de acá, ni en el edificio enorme. Somos nosotros, amados. Él habita en nosotros. Ah, pero está el pecado y otras cosas. Claro, a causa de nuestro pecado por ahí, pero por eso tenemos que ser completamente llenos de la palabra de Dios, ¿sí? Pero es así. O sea, el Señor estaba eternamente con el Padre, pero se habitó y se encarnó. Por eso que Él es el Verbo, Él es el que nos comunica las verdades del Padre para que la podamos entender. Por eso que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Ah, mucha palabra, dicen la letra mata. No, que al usted llenarse de la palabra de Dios, la palabra, usted puede ver y ver y ver y más, y más, y más, y verlo a Él. Porque Él es el que nos va revelando al Padre. Entonces, eso es importante que por hasta ahí nomás, porque si no, no me va a dar el tiempo. Pero Jesucristo, podríamos que es la revelación perfecta que nos muestra del Padre, que Dios hace hacia qué, a la humanidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Y cuarto. ¿Y cuarto? Bueno, dice, entonces ya lo vimos esa relación de que estaba en... Bueno, me quedan 15 minutos, ¿no? Y en Apocalipsis 12.13, ¿cómo podemos ver esa relación? Entonces, que ya lo vimos de Juan 1.1, pero en Apocalipsis 19.13, que aparece ahí, dice que nos muestra que Él es el Verbo. Bueno, es lo mismo que Juan 1.1, Él es el Verbo divino. Pero ahora, ¿qué es? Bueno, ya vino a la humanidad y nos mostró, bueno, esta es la voluntad del Padre, que ustedes deben arrepentirse, yo lo estoy parafraseando. Él hizo el sacrificio, ya nos mostró. Pero ahora en esta segunda venida el Verbo ya no viene en relación como vino en la primera vez a mostrarnos esto. Ya este Verbo viene a ¿qué? En relación judicial a juzgar. ¿Sí? Este mismo Verbo, que vamos a decir que es el Logo eterno que nos mostró Juan 1.1 en su preexistencia, después en su preencarnación, en su encarnación, ya viene en su manifestación final. Pero este Logo, amado, no viene como al principio. Él viene como juez y como viene como rey a juzgar a las naciones. Entonces podemos ver lo que nos dice Juan acá en Apocalipsis. El Verbo de Dios es para mostrarnos primero principal toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, la revelación que Dios quería mostrar a esta humanidad. Y este mismo verbo ahora nos está comunicando por Apocalipsis, se vengo a juzgar. Hoy es el tiempo de gracia para que se pongan a cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el versículo número 13. Viene a través de su juicio a destruir todo este sistema de Satanás en su segunda venida.
Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo blanco y lino, le seguían caballos blancos. Bueno, resumida venida, en primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ¿se acuerda que al sonar de trompeta que dije que pasaba? Viene el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Eso lo conocen todos. No hace falta que se lo diga. ¿Cuántas pregas han conocido que decían, Cristo viene? ¿Y qué te leen? Tesalonicense, ¿no? Ajá. Bueno, esa es la segunda venida, lo que aparece en 19:14. Los ejércitos celestiales. ¿Quién son estos vestidos de lino? Bueno, es la iglesia, amado. Amén. Que desciende, como dice Tesalonicense, suena la trompeta y desciende. ¿Pero quién son? Son los santos que ya están en los cuerpos que no están glorificados en el sentido con un cuerpo. Están en el sentido en el espíritu ahora. Y en un abrir y cerrar nosotros somos transformados. O sea, este cuerpo ya deja de ser corruptible, es transformado eternamente sin pecado, y en esa segunda venida es lo que nosotros llamamos rapto, ¿sí? Pero fíjese, dice, esta es la iglesia que está vestida de lino finísimo y blanco y limpio, que le seguían con caballos blancos. Y estos son los ejércitos que representan, estos ejércitos representan a la iglesia. La iglesia triunfante y militante, ¿sí? El pueblo redimido por Dios. Ya aquellos que están en la gloria con el Señor vienen acá, amados, descienden, ¿sí? Y esta justicia que tiene, que vemos ahí vestida, es la justicia imputada por el Señor Jesucristo, ¿eh? Y la santificación, por supuesto, que ellos hacen, pero por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y estos son los que vemos que vienen siguiendo al Señor Jesucristo. Vamos a nosotros a participar, escuche, no en una guerra, como dicen, no, viene una guerra, ahora va a luchar Jesucristo, que todo se arma, toda una pelea. No, viene en el estado judicial. Y acuérdense que nosotros también vamos a participar, a juzgar con testimonio. Por eso es que es importante su testimonio de este lado del sol, con sus ropas ahora, de las obras que tenemos, porque en esta segunda venida, amado, nosotros tenemos que dar testimonio de nuestras vidas, de una vida fiel, de una vida piadosa, para ese día podamos juzgar junto con Él. No podemos sentarnos a juzgar así cuando vivimos una vida como los impíos y juzgar impíos. No es así. Entonces, eso es lo que nos está hablando acá. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Bueno, ya leímos Isaías que 63, que viene a pisar. Lo vemos una vez más. En Isaías 40, si ustedes lo quieren leer, Isaías 49, versículo 2, dice, has hecho mi boca como espada afilada, y posa mi boca como espada aguda. Entonces, fíjese, Él viene a juzgar. ¿A qué le hace acordar? Le sale de mi boca una espada aguda. ¿Alguien se acuerda? ¿Algún texto? Hebreos capítulo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es lo que vemos en el versículo 19-15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, amado. Lo que viene acá es que Él viene a juzgar. ¿Y cómo lo va a juzgar? Bueno, la espada la espada es su palabra. Viene a juzgar con justicia. Eso lo significa. Con mi palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra de nosotros, ¿qué es? Nosotros estamos diciendo, te ato y te reprendo, fuera. No estamos diciendo eso. ¿Cuál es nuestra forma de atacar y defendernos? Bueno, es la palabra de Dios. Nosotros decimos, bueno, la Biblia dice, en, no sé, Marcos 1:15, que debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Así dice Marcos 1:15. O Mateo 4:17. Que dice que el Señor Jesucristo dijo que arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Ahí está la palabra de Dios en poder. Nosotros lo estamos aplicando en el sentido espiritual. El pecado, el enemigo sabe que eso tiene poder. Bueno, Él viene a hacer eso. ¿Con qué le dijo Mateo 4? El Señor le dijo, fuera, te reprendo al enemigo. ¿Qué le dijo? Escrito está. Le dijo, no tentarás. Ahí es la palabra. Con el nombre de los textos, ¿qué pasa? Bueno, así como nosotros nos defendemos por la Biblia, como ya es un libro de Dios, no, esta es la palabra de Dios viva y eficaz, la que Él nos dio, y esta es la autoridad que tenemos nosotros.
No hay ninguna autoridad de poder dentro de nosotros porque nos decimos, te ato y voy a, ahora, no sé qué dicen esto ¿cómo que dice? Prendo, no sé qué dice, otra cosa que dice, decreto, dicen. No, amado, no, el único que decreta es Dios y la autoridad que tenemos está basada en su palabra. Y Él va a venir a juzgar. Esa es la espada que vemos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es por medio del Evangelio, por medio de la ley misma que el Señor va a juzgar y Él discierne y Él tiene todo el poder, amado. Aunque ya fueron derribadas todas las autoridades espirituales que están ahí, aún se siguen oponiendo, pero en su segunda venida los viene a fulminar a todos. La iglesia hoy está combatiendo y pelea, y aunque muchos dicen, no, esto no es iglesia, usted no esto, aquello, no importa, nosotros hemos creído la palabra del Señor y peleamos por eso fíjense que viene a regirla con vara de hierro. O sea, ¿qué texto le hace acordar a eso a ustedes? El Salmo número 2, dice que se reían, el Salmo número 2, hablando del reino del Mesías. El Salmo 2 dice, y él dice que vengo a regirlo con barra de hierro, dice, y los desollará como si fuera una vasija de un alfarero, así, y los desarma. Bueno, ese es el reino futuro que viene, aunque ya está reinando espiritualmente, viene un día, amado, donde los va a regir con vara de hierro, su soberanía. Él los va a quebrantar como vasijas de alfarero, todos estos reinos que parece que son que no terminan, pero en esa segunda venida se va a terminar, en el lagar del vino de su furor. Estamos hablando de la ira de Dios, de ese día del juicio final, donde Él va a destruir completamente toda rebeldía de los hombres, todo pecado que se opone. En la segunda venida que Él viene, va a cumplir sus palabras. Y ese juicio final que Él prometió que iba a volver, amados. Iba a redimirnos a nosotros. En el versículo número 15, fíjese Isaías 11:4. Isaías 11:4, sino que juzga con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces Isaías, hablando de este siervo del Señor, aunque ya vino y ya abrió su boca y muchos no le creyeron, se burlaron y lo crucificaron, Él va a volver, pero esta vez a juzgarlos, amados, y va a juzgar con justicia y con rectitud en base a sus obras que ellos hicieron, que no le creyeron a Él. El Salmo 2, versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. A todas las naciones, todos aquellos que no creyeron, amado, que se mofaron del Señor, dice que los va a pisar en el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Ese gran día de juicio final que habla Isaías 63, del versículo del 1 al 6. Y acá lo vemos aplicándolo al Señor Jesucristo. Ese lagar, amado, que representa es la ira del Señor, pisoteándolos, aplastándolos. Tenemos que hablar de la ira de Dios, de la destrucción de aquellas personas que hoy se están burlando, que no quieren saber nada con el Señor. Van a ser pisoteados en ese día. En Apocalipsis 14, versículo 8 al 10, ya lo vimos en Apocalipsis 14, 8 al 10, hablando de las copas de las iras de Dios, ¿se acuerda? En el 14, 20 de Apocalipsis leímos que y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar, fíjese, del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos. ¿Se acuerdan que ese día que vimos que el freno de un caballo está por acá? Imagínense sangre hasta acá, de una forma, en sentido figurado. Cantidad de sangre en ese día de juicio final. Un caballo grande, por acá tiene el freno. Imagínense, de una forma figurada para que puedan entender. Apocalipsis 11, 18. Y se oirán las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amado, como lo digo hace años, con Dios no se juega. Usted no me puede escuchar a mí, no puede escuchar a otro hermano, pero va a venir un día, amado, que con él no va a haber justificación. No, que por esto, usted entendía mi condición que era difícil. ¡No! Amado, todos pasamos por cosas feas y cosas que tuvimos que pasar y cosas que tuvimos que entregar, que el Señor me dijo, dame a tu hijo como Isaac, como a Abraham, y el Señor sacó, o como a Job, pero seguimos adelante con los dolores, rengueando, y avanzamos y venimos hasta acá, y hasta acá nos ha traído el Señor. En la fuerza de Él debemos perseverar, porque un día hemos confiado que Él va a venir, amados.
Entonces debemos seguir adelante. Él nos anima con estas palabras. Dice en versículo 16, y en su vestidura, en su muro, tiene escrito este nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto una vez más, amado, refuta lo que Satanás quiere hacer, que él se quiere hacer el Señor. Yo me sentaré ahí. No, dice el Señor, yo soy el Rey de Reyes. Ahí estamos hablando de la soberanía absoluta y la autoridad, tanto celestial como terrenal, que tiene el Señor Jesucristo. Jesucristo no es lo que ha inventado acá, que está contento porque le cantan unos par de canciones con batería. No. Él se agradece, él dice, el que me ama, que guarde mis mandamientos. Ese de verdad que le conoce a Cristo. Ese es un rey. Si usted se somete a un rey, va a obedecer todo lo que dice ese rey. Los estatutos, las cosas que ha mandado. Bueno, y sus leyes son espirituales. Él no se goza con sentimientos así. Imagina como usted dice, tiene una esposa y la esposa dice, te amo. ¿Y la comida? No, te amo mucho. Pero ¿y la ropa? Y no, yo te amo mucho. O el esposo le dice, te amo mucho, usted es mi reina, usted es mi princesa. Sí, pero te vas por ahí. Sí, pero yo te amo mucho. No, así no es. Esta gente me hace acordar de eso, ¿no? Que lo ama mucho a Jesús, que le canta canciones y todo, y se ponen a quebrantar y lloran así, y después hacen las cosas en el mundo. Fornican con la gran ramera del mundo. Eso no es amar al Señor, amados. No, entonces fíjese que Él es el rey, y si a un rey, amado, se le obedece. Amén. Fíjese lo que pasó en la antigüedad con esos reyes que no se le obedecía, y vino el Señor y juzgó todas esas personas, ¿sí? Entonces, el tiempo se me ha ido un poco, ¿no? ¿3 minutos me quedan? Ya, y media. Bien. Bueno. Hasta acá. Pero escuchen, antes de terminar, no me veáis sin dar un mensaje del Evangelio. Ya terminé lo que tenía que decir. Déjeme un poquito de esto, porque si el Señor hasta acá le ha hablado en Lucas capítulo 10, versículo del 10, perdón, Lucas 10, del 21 al 24, después que vimos todo esto de Apocalipsis, que va a venir a jugar a las naciones, va a venir un caballo blanco, me gustaría hablar un poco de Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Escuche, dice así, Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, escuche, hablando de este nombre oculto que tenía el Señor acá en el mulo, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y volviéndose a los discípulos dijo aparte, bienaventurados los ojos que vean lo que vosotros veis, porque os digo, muchos de profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Entonces, amado, con esto que estamos viendo acá, de este nombre que tenía acá el Señor Jesucristo, y estuvimos viendo que Jesucristo, ¿qué es? Jesucristo está oculto a los ojos. Hoy es un tiempo de gracia. ¿Qué podemos aprender esto? Amado, de la soberanía de Dios y la salvación de Dios y la revelación de Dios en ese misterio escondido que es el Señor Jesucristo, que muchas de las iglesias hoy, amado, están equivocadas y muchas de las iglesias no conocen a Cristo. Entonces podemos ver acá la revelación y la elección en el Señor. Entonces, fíjese, los sabios, los entendidos, muchas de las personas creen que con su conocimiento intelectual o doctrinal, que conocen a Cristo y no conocen. Tienen un orgullo quizá intelectual o alguna autojustificación religiosa, pero muchos rechazan a Cristo, amado, porque viven su vida como quieren y dicen conocer a Jesucristo, pero vendrá un momento que el Señor le dirá a Jesucristo, no os conozco, alejados de mí, y ya echamos fuera demonios, hicimos esto en tu nombre, no os conozco, hacedores de maldad, no os conozco porque ustedes no me conocieron. ¿Saben lo que significa conozco? En el griego significa ginosco, significa tener una relación, una unión con el Señor. Y eso es lo que significa. Y ellos quisieron ser independientes del Señor. Y acá vemos entonces en Lucas capítulo 10, versículo 22, que dice él,
que dice que si el Padre no quiere revelarlo al Hijo, ese nombre que tiene acá, que Él viene, es un misterio para muchos. ¿Usted le habla a Jesucristo? Y hacen así, no lo entienden mucho, porque el Padre no le quiso. Entonces tenemos que decir, si a usted le reveló Jesucristo ahora, el Padre, siéntase, como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, bienaventurados, a pesar de que están pasando cosas ahora y están sufriendo por el testimonio, que Él vivió una vida como Cristo, le agrada. Bueno, vienen las pruebas, las persecuciones, pero afiáncese en esto, amado. Porque fíjese, en su vida se está manifestando Cristo y la gracia del Padre. Porque muchas de las cosas que están pasando quizás sean algunas por su resultado malas decisiones, cosas en la carne. Pero muchas de las cosas quizás sean porque usted está queriendo seguir a Cristo. Si no, no estaría acá escuchando la palabra. Estaría con el mundo ahí gozándose y haciendo las cosas que hace este mundo. Pero aún así usted decide seguirle. Y aunque la gracia de Dios está en usted y algunos de los misterios de Cristo y la incomprensibilidad que tenemos porque no le vemos, y usted no es el único. Yo a veces no entiendo muchas cosas como Job y no las comprendo porque Dios las hizo en mi vida, porque no las entiendo. Como usted no las entiende. Dígame, usted si se pone a pensar, ¿no le hubiera gustado estar, Dios que haya bendecido su relación en ciertas cosas así, y que todo haya salido como usted quiere? Pero no salió así. Y usted quiso hacerlo mejor y se esforzó y no salió. Y aún así yo estoy en la soberanía y estoy en el control y me voy a seguir glorificando en tu vida. Y entonces seguimos. Y aunque está incomprensible Cristo en nuestras vidas, dice, pero ¿por qué, Señor, si quieres hacer las cosas bien? No entiendo. Ahora si usted hizo las cosas mal y le vino el resultado de la paga del pecado. Y en su misericordia Dios aún ha sido misericordioso con usted. De verdad, bueno, glorifíquele al Señor. Pero si usted está queriendo hacer las cosas bien y viene más y más pruebas, es quizás porque de verdad el Señor en su gracia está en usted. Y siga adelante, aunque ese nombre que usted todavía no le vemos, algún día le veremos. Cuando Él descienda, amado, de verdad, todas esas cosas. Escuche, usted, yo creo que cuando Él venga, usted no va a estar, Señor, ¿por qué sucedió? Eso se va a borrar de su mente. Le puedo asegurar, porque estos son pecados que tenemos, que no entendemos. Porque si tenemos la mente de Cristo de verdad, vamos a querer. Imagínense Cristo, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, por aquello. Usted no lo veía a Cristo así, ¿no? Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Y así tenemos que ser. Y aunque Cristo está a veces escondido en nosotros tenemos esta bendición que tenían muchos de estos discípulos. Que aunque, fíjese, los discípulos estaban con el Señor, ¿y qué pasa? ¿Usted cree que lo veían? No lo veían, iban camino de Maús así. Y decían, ¿y qué es estas cosas que venís hablando? Dice el Señor, al lado. ¿Qué? ¿No sabes qué sucedió? Que aquello... Tenían al Señor al lado y no lo veían a sus ojos. Imagínense nosotros, ¿no? Por la medio de la fe, entonces, aunque este nombre que está oculto y ahora ha sido revelado a nosotros, de verdad, por eso yo les digo, siga adelante, llénese de la palabra de Dios, ahí, himnos espirituales, reúnase, reciba la palabra, esté con el pastor, esté con los hermanos, porque ahí donde se fortalece, ahí donde está el Señor, amados. Fíjese que estaban todos reunidos, el Señor decía el domingo, entraba y decía, pasa vosotros, decía el Señor. Y entraban, Señor, decía. Es así, amado. Entonces ahí vemos esa revelación en Jesucristo, amado. Él se ha revelado a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos, perdidos allá? Yo le voy a decir, yo era uno de los canta y danzas en el centro ahí, moviendo la bandera y jubiloso, andaba yo, molesto porque los otros no saltaban como yo. Y un día Cristo se reveló a mi corazón y pude ver quién era. Y la santidad del Señor, amado. Entonces sintamos y gocémonos. Porque el domingo que viene vamos a hablar de dos cenas. O va a estar en la cena con el Señor, o vamos a ver que o va a estar en esa cena de los buitres. O usted va a estar en la cena del Señor, o usted va a hacer comida de esos buitres. Pero una de las cenas va a estar en la de Cristo, o usted va a hacer banquete de esos buitres. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, a agradecerle, Señor, por su palabra, Señor, que nos ha revelado, Señor, en Jesucristo, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted algún día vendrá, Señor, por medio del Señor Jesucristo, y toda intención del corazón saldrá a la luz, Señor. Todo aquello que se ha hecho en los secretos, usted lo sacará afuera.
Le pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor, que hemos cometido en la semana. Ayúdenos, Señor, límpianos, Señor, los pies y las manos, Señor, para que podamos seguir adelante proclamando este juicio universal que vendrá, Señor, a las naciones. Le pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre, Señor, decimos amén. 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 Amén.